Hola, ¿cómo están mis estimados estudiantes? Bienvenidos una vez más a un nuevo video tutorial. Vamos ahora con el tema de multiplicación de matrices. Bien, entonces vamos a hacer un pequeño extracto teórico para luego entrar ya con ejercicios. Bien, ¿cuándo será posible multiplicar dos matrices? Bien, veamos. Tenemos la matriz A, ¿cierto? Ahí está, de elementos A sub i j. Que tiene orden n por m. Y tenemos la matriz B con elementos B sub i j que tiene orden m por p. Entonces se dice que dos matrices A y B se podrán multiplicar si es que sucede lo siguiente, que el número de columnas de la primera matriz coincida con el número de filas de la segunda matriz. Esto deben ser iguales, ¿sí? Bien, entonces, si multiplicamos las matrices A y B, ¿cierto? De esta manera, entonces nos va a dar como resultado una matriz C, ¿sí? O sea, A por B va a ser igual a una matriz C. Pero esa matriz C tiene como elementos, vamos a poner C sub i j. Ahora, ¿cuál será el orden de esta matriz C? ¿Sí? El orden de esta matriz será, fíjense, será de n por p, ¿sí? Su orden será de n por p. Muy bien, entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo. Vamos a decir que tenemos la matriz fila A. Vamos a ponerle tres elementos. Ahí está. ¿Sí? La matriz fila A que tiene tres elementos, 3, 1, 5, es decir, que tiene tres columnas. ¿Sí? Y vamos a decir que tenemos una matriz columna B que tiene también tres elementos. ¿Sí? Entonces fíjense, la matriz A es una matriz de orden 1 por 3, mientras que la matriz B es una matriz de orden 3 por 1. Y si nos pidieran hacer la multiplicación de las matrices A y B, ¿cierto? Entonces nos daríamos cuenta que sí se puede multiplicar porque el número de columnas de la primera matriz coincide con el número de filas de la segunda matriz, ¿verdad? Son iguales, ¿cierto? Entonces si multiplicamos nos dará una matriz C. ¿Pero qué orden tendrá esa matriz C? Esa matriz C tendrá orden 1 por 1, ¿cierto? Es decir, tendrá una fila con una columna, ¿cierto? Entonces, si tiene una fila con una columna, tiene un solo elemento, ¿verdad? Muy bien. Ahora, vamos a hacer por aquí. Entonces, multiplicar la matriz fila A con la matriz columna B. Ahí está. Eso nos va a dar un solo elemento, que es la matriz C, ¿verdad? O sea, la matriz C va a ser una matriz que tiene un solo elemento, ¿sí? Ese elemento es el elemento que está en la primera fila, primera columna, que le estamos llamando C sub 1, 1, ¿cierto? Ahora, ¿cómo hallaremos C sub 1, 1? ¿Cómo hallamos C sub 1, 1? Mucha atención. ¿Cómo lo hallamos? A ver, veamos por aquí. Fíjense señores. Para hallar C sub 1, 1, hacemos lo siguiente. Nosotros recordamos pues que en este elemento el primer subíndice, este 1, representa pues la fila, ¿verdad? Y el segundo subíndice representa la posición en la columna. Por ejemplo, C sub 1, 1 se dice que es el elemento que está en la primera fila, primera columna. Pero además, como se trata de una multiplicación de matrices y la matriz C proviene de la multiplicación de A y B, vamos a decir que el primer índice, que se refiere a la fila, va a provenir de la fila de la primera matriz. Y el segundo índice, que se refiere a la columna, va a provenir de la columna de la segunda matriz. Es decir, para hallar C sub 1, 1, tengo que hacer una suma producto. ¿Suma producto de quién? De los elementos de la primera fila de la primera matriz por los elementos de la primera columna de la segunda matriz. De esta manera, fíjense, tendríamos que hacer suma producto 3 por 1
3 por 1 más, luego tendríamos 1 por 2 más, luego tendríamos 5 por 3. 5 por 3, ¿cierto? Si operamos esto, nos va a salir a ver 20, ¿verdad? 20, ¿cierto? Entonces, aquí será 20, pues, ¿no? 20 nos saldrá, ¿cierto? Muy bien, de esa manera, pues, hallamos ese elemento. Bien, vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a suponer que tenemos la matriz A, ¿sí? Una matriz que tiene estos elementos. Y vamos con, entonces la matriz A, como se dan cuenta, es del orden 2 por 2, ¿cierto? Es una matriz cuadrada, ¿sí? Y vamos con la matriz B, que tiene estos elementos. Vamos a suponer y vamos a... Esta matriz B es del orden 2 por 3. Tiene dos filas y tres columnas, ¿cierto? Orden 2 por 3. Entonces nos preguntamos si podremos hacer la multiplicación de A por B. Entonces veamos. El número de columnas de la primera matriz debe ser igual al número de filas de la segunda matriz. ¿Son iguales? Sí, son iguales. Por lo tanto, esto nos va a dar una matriz C, ¿cierto? Ahora, ¿cuál va a ser el orden de esa matriz C? Esa matriz C va a tener orden 2 por 3, ¿verdad? Va a ser del orden de 2 por 3. Muy bien, entonces vamos con la multiplicación. Tendríamos la matriz A, que tiene estos elementos, multiplicado por la matriz B, que tiene estos otros elementos. Muy bien, entonces habíamos dicho que eso nos va a dar como resultado una matriz C. La matriz C, que va a ser del orden de 2 por 3, es decir, va a tener dos filas y tres columnas, ¿cierto? La matriz A de orden 2, ¿cierto? Es una matriz cuadrada. La matriz B de orden 2 por 3. La matriz C será de orden 2 por 3 cuando hagamos la multiplicación de A por B. Bien, pero ¿cuáles serán los elementos de esa matriz C? ¿Cierto? Si es de orden 2 por 3, tendrá dos filas, tres columnas. Entonces, digamos, este es el elemento de la primera fila, primera columna, elemento de la primera fila, segunda columna, elemento de la primera fila, tercera columna. Elemento de la segunda fila, primera columna, elemento de la segunda fila, segunda columna, elemento de la segunda fila, tercera columna, ¿cierto? Esos van a ser los elementos de la matriz C. Ahora, vamos a hallar cada uno de ellos. Vamos a empezar con C sub 1, 1. Recordemos que la matriz C, ¿cierto? Sale como producto de la multiplicación de A y B, ¿cierto? Entonces, este primer subíndice se referirá a la primera fila de la primera matriz y el segundo subíndice, ese 1, se referirá a la primera columna de la segunda matriz. Entonces tenemos que hacer una suma producto, ¿cierto? Una suma producto de la primera fila, repito, de la primera matriz con la primera columna de la segunda matriz. De esta manera, fíjense, 2 por 2, 2 por 2, más, es una suma producto, 0 por 1. Eso nos va a dar 4. Vamos a hallar ahora C sub 1, 2. ¿Cómo tendríamos que hacer aquí? También es una suma producto. ¿De quiénes? Fíjense, los subíndices nos indican la primera fila de la primera matriz con la segunda columna de la segunda matriz. Bien, entonces vamos a borrar esto de aquí. Listo, entonces lo hacemos. Primera fila de la primera matriz con segunda columna de la segunda matriz. 2 por 4 más 0 por 3.
Eso nos da 8. ¿Listo? Bien, seguimos. Vamos a borrar ahora para hacer lo que sigue. Bien, ¿cómo hallamos C sub 1, 3? C sub 1, 3. Bien, igual sería suma producto de la primera fila de la primera matriz con tercera columna de la segunda matriz. Bien, entonces tendríamos 2 por 0 más ¿quién? 0 por 1, ¿cierto? Más 0 por 1. Eso nos da 0. Muy bien. Ya hemos terminado ahí con la primera fila de la matriz C. Vamos ahora con los elementos de la segunda fila. Bien, vamos a hallar ahora C sub 2, 1. ¿Cómo llamamos C sub 2, 1? Fíjense, el 2 nos indica la segunda fila de la primera matriz, mientras que este 1 nos indica primera columna de la segunda matriz, ¿sí? Segunda fila de la primera matriz con primera columna de la segunda matriz. Entonces también una suma producto, obviamente, entonces tendríamos que hacer 2 o 1 por 2, aquí 1 por 2 más 3 por 1. Eso nos da 5. ¿Cómo llamamos C sub 2, 2? ¿Cierto? Sería segunda fila de la primera matriz, segunda columna de la segunda matriz. Una suma producto también tenemos que hacer allí. Vamos a borrar entonces por aquí. Listo, entonces tendríamos que hacer lo siguiente. 1 por 4 más ¿quién? 3 por 3. Eso nos da 9 más 4, 13, ¿verdad? Vamos a hallar C sub 2, 3. Una suma producto de quiénes? De la segunda fila de la primera matriz, ¿cierto? ¿Con quién? Con la tercera columna de la segunda matriz, ¿sí? Entonces tendríamos que hacer 1 por 0 más ¿quién? Más 3 por 1. Igual, esto nos da 3, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces la matriz C tendría los siguientes elementos. En la primera fila, 4, 8, 0. Y en la segunda fila, 5, 13 y 3. De esa forma hacemos la multiplicación de matrices. Muy bien, vamos a borrar por aquí para ver algunas propiedades de la multiplicación de matrices. Vamos a ver algunas propiedades. Muy bien, fíjense, ahí tenemos las propiedades del producto de matrices. Bien, entonces fíjense la primera propiedad, ¿sí? A por B es diferente a B por A, ¿cierto? Inclusive aquí, fíjense, lo podemos comprobar en el ejemplo que hemos hecho. Si hubiésemos querido multiplicar B por A, fíjense, sabemos que el orden de B es de 2 por 3, mientras que el orden de A es de 2 por 2. Nosotros hemos dicho que estos deben coincidir, ¿verdad? El número de columnas de la primera matriz debe ser igual al número de filas de la segunda matriz. Acá no se cumple, ¿cierto? Es por eso que la multiplicación de A por B es diferente a B por A. ¿Listo? Entonces aquí tenemos pues la propiedad también distributiva, ¿sí? Tenemos la propiedad distributiva A que multiplica a B más C es igual a A por B más A por C, ¿cierto? Tenemos la multiplicación por un escalar, ¿sí? K es un escalar, ¿sí? También podemos, esto es lo mismo que decir esto de aquí. Bien, aquí tenemos la propiedad también asociativa, ¿sí? Aquí la propiedad asociativa, fíjense, entre paréntesis A por B y luego por C, eso es lo mismo que poner, eso es lo mismo que primero multiplicar B por C y luego por A,
¿cierto? Muy bien, y por último también tenemos esta propiedad, ¿verdad? Que es también distributiva. Bien, muchachos, entonces ya ahora que sabemos pues multiplicar matrices y las propiedades, pues vamos a resolver algunos ejercicios.